Estaremos meditando. Gloria al Señor por los que estamos aquí presentes. Celebro la presencia, sobre todo de Dios, que es la presencia más importante, ¿verdad? Él no falla, Él siempre está aquí. Y si tienen todos ahí sus Biblias, dije 1 Timoteo 6, para dar lectura a los versículos del 6 al 10, siga con su vista en silencio. Después le indicaré cuál es el versículo que le voy a pedir que me acompañe para que todos lo leamos juntos a una sola voz. Dice la palabra de Dios así, en 1 Timoteo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor. No, estoy mal, no debe ser ahí, ¿verdad? Es el 6, perdón. Es el 6, ya estoy abordando el último versículo del pasaje, no, es el 6, disculpe. 1 Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tiene ahí su Biblia. Déjeme invitarle a que todos a una voz leamos el versículo 9. Es de este versículo donde sale el título de nuestro mensaje. Y le voy a invitar a todos los que estamos aquí que participemos, incluyendo a Ángelo. ¿Tienes tu Biblia, Ángelo? Ok, gracias, Ángelo. Incluyendo a Carla. Carla, Dios te bendiga. Vamos a leer todos juntos a una voz, dice la palabra de Dios así, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Gloria a Dios, hicieron muy buen trabajo, así es que vamos a avanzar. Codicias necias y dañosas. Interpretar lo que estos 5 versículos nos están revelando en su conjunto exige explorar cuando menos un poco el sistema económico que regía a Éfeso en los tiempos en los que Timoteo recibe la carta que Pablo le escribe con un sentido instructivo. Carta que hemos estado estudiando y meditando y de la que les he estado predicando ya por algunos meses. Éfeso era un importante centro religioso, cultural y comercial, por ser una de las 12 ciudades jónicas portuarias estratégicamente situadas en el mar Egeo entre Europa y Asia. Siendo también epicentro del Imperio Romano, el intercambio que comercialmente se daba ahí ocupaba y redituaba muy buenos ingresos a los comerciantes que ya fueran de la ciudad o que llegaran de lejos, se beneficiaban del sistema comercial ahí establecido. Era un lugar central en el que centralmente se llevaban a cabo muchas transacciones comerciales. Querías encontrar algo que necesitabas, había que ir a Éfeso. Querías vender algo que tú habías cosechado, que tú habías producido o que tú habías manufacturado, habría que ir a Éfeso, porque ahí se te vendía sin ningún problema. Pero ¿qué parte en la ciudad de Éfeso? El ágora. El ágora era un mercado comercial, el principal, diríamos en el concepto que nosotros conocemos hoy en día, era el mercado de abastos de Éfeso y de la región. Fue construido en el siglo III antes de Cristo, en el periodo helenístico, es decir, cuando Éfeso estaba bajo el dominio de los griegos.
Tiene la forma de una plaza con 110 metros por cada lado y rodeada de columnas. Imagínense 110 metros por cada lado. Un cuadro más grande que un campo de fútbol ahí en Éfeso. Actualmente todavía está algunos vestigios de ese mercado, de ese ágora. Esta estaba rodeada de columnas. El ágora tenía 3 puertas, una frente al teatro al noreste, otra hacia el puerto al oeste y la tercera desde la biblioteca del Celso, una biblioteca muy famosa que estaba a un lado, en donde se guardaban muchos libros de la cultura griega. Su parte noreste estaba abierta, era como si fuese una herradura. Paredes, una puerta en cada pared, y la parte oeste estaba abierta. Mientras la parte oeste estaba abierta, las puertas que estaban en los otros 3 flancos estaban resguardadas con un pórtico donde se encontraba un pedestal con incienso y una imagen de la diosa Diana, ante la cual cada persona que entrara a comerciar, es decir, a comprar o vender cualquier cosa, tenía que tener un acto de adoración a la diosa Diana. Tenía que llegar a ese pedestal, agarrar un poco de incienso que estaba ahí en una cajita y echarlo en un fuego que mantenía prendido la ciudad, y ese era un lugar que estaba resguardado por un guardia de la ciudad. De manera que esa adoración era requisito para poder entrar y poder entonces comerciar. Cuando aquel soldado veía que alguien no quería hacerlo, no le daba acceso al ágora, no podía entrar. Así es que podemos dar por entendido que el comercio tenía una restricción religiosa, una restricción idolátrica, debo decir. En cada pórtico radicaban filas de tiendas. Al centro del ágora existía un reloj de sol y un reloj de agua. En la Biblia podemos encontrar ahí en Éfeso hay signos y síntomas de las citadas actividades comerciales tan redituables y por demás rentables. Vamos a asomarnos un poquito a un pasaje que los hermanos que venimos los jueves ya conocimos ahí en Hechos 19. Y vamos a encontrar aquí un breve relato que nos puede dar una mejor idea de qué había ahí en Éfeso y cómo es que esta ciudad funcionaba desde el punto de vista comercial. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 19, versículo 23. Le doy tiempo para que lo encuentre. (19:23) de Hechos dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Está en mayúsculas, ya se dio cuenta, ¿verdad? Lo estudiamos con los hermanos. Este es el camino de la salvación, el evangelio. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice el 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Aquí ya podemos entonces empezar a imaginarnos cómo la actividad idolátrica tenía un impacto económico bastante redituable, porque dice ahí que Demetrio le daba no poca ganancia a sus artífices. No poca ganancia, dicen los que saben, el mundo de la economía, es no menos de un 200% de ganancia contra costo. Algo que a Demetrio le costaría a lo mejor un ciclo de plata hacer, él lo vendía fácilmente en 3 o hasta en 4 ciclos de plata. Eso es grande ganancia. Dice, daban no poca ganancia a sus artífices. Y es de llamar la atención que siendo una ciudad tan visitada y es decir, tan preferida por los comerciantes, no eran ventas pequeñas las que diariamente se llevaban a cabo ahí.
Y dice ahí que daban no poca ganancia a los artífices. 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. No dice nuestra manera de vivir, dice nuestra riqueza. ¿Se da cuenta? Ese oficio de ser platero no daba poca ganancia a sus artífices. Y dice, es de este oficio del que nosotros obtenemos no nuestro modo de vida, nuestra riqueza. Así es que en Éfeso no se padecía mucha hambre, que digamos, por el auge comercial que podíamos encontrar en ella. Dice riqueza, versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Di pues. Y bueno, está bien enterado el mugre Demetrio, ¿verdad?, de lo que está predicando Pablo. Pero se los está presentando a aquellos que están ahí reunidos como una posibilidad de perder su riqueza. No digo su ganancia, su riqueza. Sigue diciendo el 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también, y aquí viene toda la carga de la hipocresía que tiene un comerciante, ¿verdad?, sino de que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Sí, cómo no. Ya el siguiente versículo nos habla que cuando oyeron estas cosas, aquellos se enardecieron y empezaron a gritar y a hacer arengas. Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los... por más de 2 horas. No decían otra cosa. Les había alcanzado a afectar la realidad de que podrían perder su riqueza. Ahora, yo le tengo que invitar a entender un poquito. Dice usted, ay, ¿a poco? Porque había gente que vendía templecitos de plata y ya por eso la ciudad era muy rica. O ya los hermanos que se llegaran a convertir ahí iban a tener suficiente amarre o suficientes ataduras como para no seguir la ley de Dios o los preceptos de Dios. Bueno, es que tenemos que entender que para que este oficio fuese redituable, no era nada más que Demetrio y unos cuantos artífices ahí, ¿verdad?, tuvieran sus tallercitos, unos 5, 7, 8, 10 tallercitos donde estuvieran haciendo los templecillos de la diosa Diana. ¿Puede usted suponer o imaginar la cantidad de plata que se necesitaba? ¿Desde dónde venía esa plata? Del norte de África. Aquel norte de África había comerciantes que al otro lado del Mediterráneo tenían que venir y sabían que en Éfeso se iba a comprar. Éfeso también es famoso por sus maderas preciosas. Si alguien quería de cualquier parte de toda la cuenca del Mediterráneo venir y tener maderas preciosas para construir un palacio, para construir un templo, para construir un recinto imponente, decían, ¿sabes qué? Vete a Éfeso, no hay mejor madera que la de Éfeso. Y en Éfeso la madera estaba sellada. Por eso cuando se habla del sello del Espíritu Santo, se les habla a los efesios, porque saben que eso es autenticidad. Esta no es madera imitación, es madera auténtica. Toda la logística que era necesaria para que esa materia prima llegara a la ciudad era algo como parecido como un puerto de grande auge económico. No sé cuántos conozcan Veracruz, no sé cuántos conozcan Manzanillo. Acá en Estados Unidos no sé cuántos conozcan Long Beach. Ese puerto al que llegan navíos completa y absolutamente cargados de diversas mercancías, en donde descargan y de ahí ya están listos los trailers para salir a diferentes lugares, a veces ferrocarriles.
¿Por qué? Porque ese centro concentra toda la mercancía que se mueve. Así es que no nada más la cadena no nada más la logística, pero también la cadena de suministros, para tener una actividad económica tan rentable y suficientes consumidores para hacerla redituable de continuo. No era una situación que, bueno, ahí viene la temporada, ¿no? Ahorita vamos a hacer una tanda de templecillos. No, eso era constante. Constante. Es cierto, la fama de la diosa Diana era una fama no local en la ciudad, regional y hasta en todo el imperio. De manera que no había quien pudiera ir a Éfeso y traerse 3, 4, 5 de esos figurillas idolátricas. Si Dios me concede estar ahí el próximo año, que es mi oración, le voy a traer una para que la vea. Un templecillo de la diosa Diana. De manera que esa dinámica nos da una idea de que era como había muchos otros oficios que involucraban a los ciudadanos de Éfeso. No era una ciudad en la que había crisis, pues. No había una ciudad en la que alguien pueda decir, ay, no hay trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? No. Ahí el único que no trabajaba es aquel que no quería, pero claro que atraído por lo que representa el fruto del trabajo, del esfuerzo, todos trabajaban y ganaban bien. Era una ciudad en la que todos querían estar. Yo tengo, por ejemplo, no menos de 20 primos, de 2 tíos o de 3, por seguro de 2 tíos, hermanos de mamá. Estos 20 primos están en la Ciudad de México. Ahí estudiaron, ahí hicieron su carrera o desarrollaron sus oficios. Y en México no están mal, les va bien. Al menos no sé de ninguno que tenga hambre o no tenga dónde acostarse. Cuando estaban allá en Guerrero y en la Sierra de Guerrero, allá sí batallaban, allá no había mucho que hacer. Allá pues era ir a potrer un rato, ir a la siembra un rato, ir a la mejor al río a ver si agarraban 1 o 2 pescados para comer, y ya de ahí ya no había mucho que hacer. Pero se vienen a la Ciudad de México y acá hay para hacer, solamente el que no quiere trabajar, no trabaja, ¿no? En alguna ocasión me tocó estando ahí, echándome un taco en un lugarcito ahí, una senaduría, ahí en la colonia Roma, me acuerdo muy bien. Había un letrero ahí en el lugar ese que era como una fonda o un restaurante pequeño, y había un letrero que decía, se solicita pastorero, dando a entender que estaban buscando pues a un taquero que sepa hacer tacos al pastor. Entonces yo vi el letrero, me llamó la atención y le dije, oye, ¿qué necesita para contratar? No, pues nomás que sepa pastorear el trompo ese para cortar el... Ok, bueno, pues ojalá que te caiga la chamba. Pues ya sirvimos unos alambres, me acuerdo muy bien que pedí. Y ya me senté a comer ahí, mi alambre estaba rico. Y en eso llega un señor y le pide trabajo al que estaba del otro lado del puesto y le dice, oiga, ¿tiene chamba? Dice, sí, pues ve el letrero ahí, necesitamos un pastorero. Nos urge ya, si puedes, si quieres trabajar, quédate ya ahorita, porque al rato ya abrimos, ya podemos poner el trompo ahí. Y el señor se quedó así como indeciso unos 2 o 3 segundos, ¿va? Y dice, no, yo solamente le sé a la parrilla, no le sé al pastoreo. Y se veía necesitado de trabajo. Y dice, no, pero es que lo que necesitamos es un pastorero, si quieres te enseñamos o algo. No, es que yo nomás sé parrillar, no sé pastorear. Bueno, pues entonces no, ya se fue el señor. Solamente no trabaja el que no quiere trabajar, ¿no? Pero trabajo hay. Ese era el entorno de Éfeso. Económicamente había trabajo, había comercio, había manera de ganarse la vida y ganársela bien pagada. Para donde volteara había una oportunidad de ganar dinero y de tener una buena provisión económicamente hablando. Así es que Pablo entiende ese contexto y le dice a Timoteo, ahí te van unas cuantas instrucciones.
porque te vas a enfrentar a un obstáculo que se llama materialismo y consumismo. Esas son palabras mías, yo estoy parafraseando. ¿Ok? Pero realmente lo que le estaba diciendo, para que lo podamos entender con palabras de hoy, es eso. Vas a encontrarte que son hombres que tienen codicias necias y dañosas. Hombres que no van a dejar de trabajar y de poderse ahí en el horno a fabricar templecillos de la diosa Diana por ir a la iglesia. No, olvídate, Timoteo, vas a tener el problema que a lo mejor estás ante un administrador de maderas preciosas, que cuando le digas, mira, es necesario que pases tiempo meditando la palabra de Dios, te va a decir, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo. Yo tengo que estar a la hora de que se talan esos árboles, y luego tengo que estar supervisando cuando se envían, y luego tengo que estar supervisando cuando se reciben, cuando se almacenan, cuando se venden. Y si yo estoy en todo el proceso, oiga, gano un dineral. ¿A poco voy a tener que dejar de hacer todo eso por ponerme a meditar la Biblia? ¿Será? Las codicias, que son necias y dañosas, controlan la vida del ciudadano de Éfeso. Debes enterarte, porque esa es una inercia que en el nombre de Dios vas a tener que vencer. Y así, en ese contexto, podemos encontrar lo que el Señor nos va a enseñar esta tarde. Vamos a pedirle a Él que sea Él quien tome control de toda enseñanza por los próximos minutos. Padre nuestro, ahora encomiendo a ti este mensaje. Ruego porque nadie salga de este recinto mientras es predicado. Y si alguien realmente tiene una necesidad extrema de tener que ir al baño, Señor, que tú controles su sistema digestivo y soporte estos próximos 35 minutos para que tu palabra, Señor, no sufra ninguna interrupción a la hora de ser expuesta. Encomiendo, pues, el resultado de la misma en el corazón de cada uno aquí, que los oídos de cada uno aquí estén abiertos, y que tengas por tu gracia, Señor, a bien controlar mi mente y mis labios, para que no diga más, pero para que no diga menos de lo que debo decir en tu nombre. Que tu palabra, pues, sea predicada con el poder de lo alto. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Respecto del mensaje que Dios tiene esta tarde para todos, y dije todos, ustedes, los que pueden estar viendo la reproducción en las plataformas de internet, y también para el que habla, dije todos, para el que habla. Haremos bien en notar el plural de la primera palabra del título de este mensaje. Notemos el plural. ¿Qué dice el plural? ¿Dice codicia? No, dice codicias. Dos o más. Dos o más. Esta no es una palabra puesta ahí al azar o por intención humana. Se extrajo del versículo 9, ahí es donde dice codicias. Y que infiere directamente en los adjetivos calificativos que también encontramos pluralizados. Necias y engañosas. Así es que si son codicias y son necias y engañosas, no tienen entonces ninguna excusa. No son otra cosa que codicias, necias y dañosas. Necias y dañosas. Si alguien preguntare, ¿será que cuando la codicia como tal es un pecado con variantes en cuanto a forma, aunque en esencia es el mismo pecado? ¿Será por eso que dice codicias y lo pluraliza? Bueno, preguntémosle a la Biblia. Será la Biblia la que nos puede dar respuesta. Encontraremos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la codicia es mencionada de manera recurrente. La codicia como pan engañoso, según Proverbios 23:3. La codicia como los manjares del avaro, según Proverbios 23:6. La codicia como la hermosura de la mujer extraña, según Proverbios 6:25. La codicia como la que quita la vida a sus poseedores, según Proverbios 1:19.
La codicia como la que hiere e indigna, según Isaías 57:17. La codicia como los afanes y el engaño de las riquezas, según Marcos 4:19. La codicia como los llenos de adulterio que no se sacian de pecar, según segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Y como esas, muchas más. Podría aquí durar mucho tiempo mencionando cuánto la Biblia cita la codicia como necia y dañosa. Si leemos Éxodo 20:17, que lo citaba a la hora de leer el editorial del boletín, la palabra de Dios ahí nos presenta este mandamiento, escrito por Dios, por Jehová Dios, traído desde el monte Sinaí por Moisés al pueblo, en donde encontramos la tabla de la ley y los 10 mandamientos. 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este único versículo sería suficiente para entender entonces que las codicias bien pueden ser pluralmente consideradas, porque no menciona codicia respecto de una sola cosa, sino de diferentes. Cuando menos podemos contar 7 aquí. No codiciarás, número 1, la casa de tu prójimo. No codiciarás, número 2, la mujer de tu prójimo. No codiciarás, número 3, ni su siervo. No codiciarás, número 4, ni su criada. No codiciarás, número 5, ni su buey. No codiciarás, número 6, ni su asno. Y no codiciarás, número 7, ni cosa alguna de tu prójimo. Oiga, 7 ya son suficientes para poder considerar que la codicia está pluralizada en la Biblia. Las codicias necias y dañosas. Si así es como lo encontramos en el bendito canon de la palabra de Dios, podemos decir que si alguien preguntó respecto de que la codicia como tal es un pecado con variantes en cuanto a forma, aunque en esencia es lo mismo, le diría: acertó. Exacto. Y no lo digo a la ligera, pues ya citamos versículos bíblicos que comprueban. La inerrante revelación de Dios así nos lo ha comprobado. La pluralización no solo es acertada, es evidente. Los creyentes que por el ejercicio de la fe que Dios nos ha dado, ya sea por acervo cultural, ya sea por tradición familiar, ya sea por arraigo o rutina laboral, somos miembros honorables del club de las codicias, esas las necias, esas las dañosas. Haremos bien en reconocerlo. Así que una vez más, Dios en su fidelidad nos va a proveer los cómo es que un verdadera hijo o hija de Dios ha de librarse de caer en la tentación y el lazo de las codicias. Pablo va a establecer la diferencia entre la verdadera y la falsa ganancia. La diferencia entre lo que es un buen negocio y un mal negocio. Porque no sabemos evaluar, no sabemos considerar, no sabemos poder hacer un juicio sano y sobre todo espiritual respecto de aquellos negocios que son buenos y que son malos. Como no sabemos hacerlo, consideramos tal vez una de las situaciones a considerar, pero dejamos 7, 8, 9 o 10 o 20 más que no consideramos. Y solamente consideramos esa única para decir: sí, acepto este compromiso. Oye, pero ¿y de esto? Bueno, ni hablar. ¿Y de esto otro? Bueno, eso nunca lo he pensado. ¿Y de esto otro? Eso no cuenta. No, sí cuenta. Todo eso es necesario ponerlo en la batidora de las consideraciones para poder en un momento hacer una buena evaluación. ¿Cómo puedo yo saber si esto es un buen negocio o un mal negocio? ¿No le llama la atención a usted esa palabra?
negocio. ¿Qué quiere decir negocio? La hermana Elvira no me va a ayudar ahora, hermana. ¿Qué quiere decir negocio? Algo que deja ganancia, dice la hermana. Ándele, eres. Un negocio, hermano Carlos, ¿qué será un negocio? Decimos a lo mejor un intercambio de bienes o de servicios o algo, ¿no? Etimológicamente, negocio tiene que ver con la negación al ocio. Es decir, estoy haciendo algo. No estoy sin hacer nada. Eso es negocio. Ahora, al estar sin hacer algo, obviamente mi acción puede producir una ganancia. Pero, ¿cómo yo sé que esto es un buen negocio o puede ser un mal negocio? ¿Sabe usted si los negocios que usted hace son buenos? Sí, hermano. Dígame por qué. No me lo diga a mí, dígaselo a usted. ¿Será que son buenos negocios o malos negocios? Cualquiera que sea su respuesta, debió librar favorablemente el filtro de lo que se entiende como costo-beneficio. No solo lo monetario, no solo lo conveniente, no solo lo presuntamente rentable, no, lo que verdaderamente se convierte en un costo-beneficio. En el contexto familiar, muchas de las veces, el afán y la ansiedad que nos lleva a trabajar para tener bienes materiales nos hace sacrificar el tiempo con nuestra familia. Y creemos que ese es un buen negocio. ¿Por qué? Porque ahora le puedo dar más satisfactores materiales con la economía que consigo. No puedo comprarle, Ángelo, siéntate derecho, por favor. Gracias. No puedo comprarle los tenis que quiere a mi hija, a mi hijo, si no voy y hago ese trabajo extra. Pero esos tenis de moda o de marca cuestan más y eso me obliga a tener que trabajar más. Y voy a traer a mi hijo con esos tenis, pero a cambio de voy a tener que perder 4 tardes trabajando 3 o 4 horas extras haciendo el trabajo que me pide el patrón o alguna chambita adicional. Tendré que hacerlo, ni modo. Y esas 3 o 4 horas multiplicadas por 4 ya fueron 12 o 15 horas que perdí de convivir con mi cónyuge, de convivir con mi hijo, con mi hija, de estar con él a lo mejor haciendo una tarea, ayudándole a resolver un problema, armar una maqueta que le encargaron en la escuela y convivir con él. Pero le pude comprar los tenis a mi hijo. Ahí podemos entonces encontrar que nuestra valoración costo-beneficio no está bien equilibrada. ¿Por qué? Bueno, porque fue mucho costo para el poco beneficio. Para que este niño o esta niña trajera los tenis que quiere, toda la familia tuvo que sacrificar su tiempo. Y yo tuve que esforzarme más. Pero ya tengo el gusto de que mi hija trae o mi hijo trae los tenis que me pidió. Costo-beneficio. Ese es un mal negocio. Ese es un mal negocio. Discúlpenme, pero no podemos considerar que es un buen negocio. Yo algunas veces les he planteado, cuando mis hijos me pedían cosas así, yo les decía, gracias hijo por venirme a avisar que ese es tu deseo. Pero no tienes que pedírmelo a mí, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios, porque si es de Dios, Dios va a proveer a través del trabajo y sin que yo necesariamente tenga que hacer nada extra, tú vas a poder obtener esto que me pediste. Y llegó a haber veces que pasaron hasta 2 o 3 meses para darles el gusto a aquel que me presentaron. Así es que cuando ellos aprendieron que si querían algo tenían que pedírselo a Dios y no a mí, pero conmigo podían venir y avisarme, yo les decía, gracias por avisarme, hijo, te voy a apoyar en oración para que Dios provea. Y usted dirá, hermano, ¿a poco no tenía para comprarle lo que le estaba pidiendo?
No le puedo decir que no necesariamente, pero no estaba ahí ese recurso para cumplirle un gusto a mi hijo. Y yo honestamente le decía, vamos a orar. Desde entonces me di cuenta, Isaac no lo hizo tanto, pero Hiram, a quien ustedes conocen, cuando me quería preguntar si ya faltaba poco para obtener lo que me había dicho que le estaba pidiendo a Dios, se acercaba y me decía, pa, ¿qué pasó, hijo? Le estoy pidiendo a Dios para que... Me acuerdo que me pidió una patineta de esas que van como culebrita o no sé qué, ¿no? Mugre patineta bien cara, $130, $140. Entonces me acuerdo que decía, pa, nomás te quiero avisar que yo le sigo pidiendo a Dios por mi patineta. Gracias por avisarme, hijo. ¿No te ha mandado otro cliente el Señor? No todavía, hijo. Sigue orando, sigue orando. Hasta que llegaba el día en que, y así realmente sucedía. ¿Sabes qué, hijo? El Señor mandó un cliente. Dale gracias a Dios. Es más, vamos a darle gracias a Dios juntos y vamos por tu patineta. Y alabo y bendigo el nombre del Señor, no porque, no le estoy diciendo esto porque yo me esté dando aquí el estatus de muy sabio. Solamente estoy diciéndole, cuando nosotros dejamos que la codicia nos domine, y eso le enseñamos al chamaco, a la chamaca, pues entonces estamos arraigando en ellos una codicia, que por ser codicia va a ser necia, y por ser necia va a ser dañosa. Así es como podemos entonces llegar al punto número 1 de nuestro bosquejo: codicias necias y dañosas. Número 1, un contentamiento acompañado. Dice la palabra de Dios ahí en el 6, versículo 6 de 1 Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sencillo, así, simple y llanamente, un buen negocio es la gran ganancia de la piedad. Lo dice la palabra de Dios, pero gran ganancia es la piedad. Principalmente la piedad por su alcance, que tiene valor en esta vida, en toda esta vida, así como para la venidera. Mientras que las ganancias materiales no son parte integral de la persona, son solo accesorios. Aunque no son pocos los que, diciéndose verdaderos o verdaderas hijas o hijos de Dios, invierten ese concepto de manera burda e irresponsable. Convierten a la piedad accesorio ocasional y a los bienes materiales lo principal, y son expropiados por esos bienes materiales. Ese deseo de tener, ese deseo de poseer bienes materiales que nos expropian. Pablo en su oportunidad tuvo que enseñar, y los filipenses tuvieron que aprender lo que aquí le escribe a Timoteo respecto de acompañar a la piedad con contentamiento. El testimonio de Pablo impacta exponencialmente a los filipenses porque les instruye con el ejemplo. La lectura devocional que tuvimos cita este versículo, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A Pablo no le surgió el contentamiento como una iluminación. Contentamiento, ya va, ya estoy bien contento. No. Dice aquí, he aprendido a contentarme. El aprendizaje es un proceso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese proceso entonces va a demandar esfuerzo, va a demandar disciplina, va a demandar dedicación, va a demandar diligencia, va a demandar valoración, va a demandar aplicación. Es un proceso de aprendizaje. Va a demandar apreciación y eventual aprobación a tal aprendizaje.
No vamos a aprender por ósmosis inversa, no vamos a aprender como quien aprende con una varita mágica. Habrá que dedicarse y involucrarse en un proceso de aprendizaje. Es como esa materia que aprendemos en la secundaria. Tenemos que asistir a la escuela, tenemos que hacer las tareas de la escuela, poner atención en la clase de la escuela, responderle a los maestros con los ejercicios que dejan, cumplir con un examen y llegar al final del año o del curso escolar para decir estás aprobado en tal o cual materia. Pues el contentamiento es eso, una materia. Vas a tener que aprender el contentamiento. Como proceso entonces, está ahí en el pasaje que leímos en Filipenses 4. He aprendido a contentarme, y si hubiera estado Pablo delante de un grupo de jueces o de sinodales para decirle, está bien, vamos a darte tu reconocimiento y tu certificado en contentamiento. Dinos cómo fue que aprendiste. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque sé vivir humildemente, pero sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para padecer hambre, así para padecer hambre como para tener necesidad. Con estas respuestas puedo decir que estás aprobado. Pero todavía viene a mi memoria aquella vez que una hermana se acercó y me dijo, hermano, ayúdenos. La irresponsabilidad de mi esposo alcanzó el grado en el que por su consumo de sustancias ya llegamos a 4 meses que debemos de renta. Le dije, ¿y usted está confiando en Dios? Ya no sé ni lo que estoy confiando, hermano, nomás quiero quiero que mi esposo nos dé para la renta, porque si no nos van a sacar. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces le ha pedido a Dios que obre? Pues le digo que en la desesperación que tengo, lo que he tenido que hacer es decirle a mi hijo que consiga un trabajo aquí. Yo anduve haciendo estos trabajos acá, pero pues no nos alcanza. Bueno, hermana, pues entonces, no sé si usted sabe que usted pague su renta no depende de nada de lo que está haciendo, depende de que Dios obre. Ay, hermano, pero ¿cómo cree que yo tengo que hacer algo? Estoy de acuerdo con usted, encomiéndeselo a Dios. Es que usted no me entiende, hermano, nos van a sacar, ¿y qué voy a hacer yo con mis muebles ahí en la banqueta? Pues, hermana, ya le dije 3 o 4 veces y no encuentro que usted tenga sensibilidad a lo que le estoy diciendo. Yo le pregunto a usted, ¿no cree que sea suficiente y necesario que usted pase 2 o 3 días con sus muebles ahí en la banqueta para que entienda que debe depender de Dios, no depender de su esposo? Y entonces corrieron unas lágrimas por los ojos de la hermana. Gracias, hermano. Hasta donde sé, nunca la sacaron. Quiere decir que pudo pagar. Al esposo, precisamente por estar en esa dinámica de sustancias, fue aprendido y deportado. Y desde entonces, hasta donde entiendo, no ha regresado. Y Dios ha provisto para que la hermana nunca pase ni una hora en las banquetas con todos sus muebles fuera del departamento porque la hayan corrido de ahí. Aprender a contentarse es algo que Pablo ya había experimentado en su ministerio. Y cuando les escribió a los filipenses para decirles gracias por haber enviado esta ofrenda con Epafrodito, se les agradece y aprecio que lo hayan hecho, pero quiero decirles que yo no dependía de esta ofrenda para estar contento. ¿Y sabe dónde la recibió? ¿Dónde estaba cuando la recibió? En la cárcel. Pero estaba contento. El contentamiento, entonces, ha de ser
compañero de la piedad. Entonces la piedad será una gran ganancia, será un gran negocio. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, enséñale la ruta que tiene una trascendencia eterna, que no sacrifiquen lo temporal por lo eterno. Que su afán y su ansiedad no sea por un espacio más grande o más cómodo, o por un carro de más reciente modelo, o por una ropa de marca, o por un gusto ocioso que no va a traer ningún beneficio. Diles que se ocupen de la piedad, la que tiene trascendencia eterna. Codicias necias y dañosas. En el punto número 2 encontramos la definición de la condición de un contentamiento. Los versículos 7 y 8 nos lo presentan así. La tenencia de sustento y abrigo. Así es que cuando encontramos lo que dice el versículo 7 y 8, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Otra vez está el contentamiento ahí, con esto. Con esto. Es de llamar la atención cuando salíamos a visitar allá la colonia Villas de Cortés en Tijuana. Es un asentamiento irregular, no sé, bueno, ya no sé si para estas fechas ya lo regularizaron, pero es un asentamiento irregular en donde la gente hacía con los botes de galón de la leche, marcaban los límites de su lotecito que habían invadido, ¿no? Y ahí en ese lotecito paraban 4 o 5 postes, 6 a lo mejor, y luego los forraban con cartón y ahí vivía ya una familia. Afuera le hacían otro techito adicional y ahí era la cocina. Y visitando en esos lugares, a mí me sorprendía cómo esas casitas que no tenían ni piso, ni baño, ni ventanas, ni puertas, sí tenían una flat screen de 50 pulgadas y tenían un videojuego ahí. Tres o cuatro chiquillos peleándose por el videojuego. No. Eso es consumismo. Y cuando, oiga, señor González, ¿cómo está usted? Bien. Oiga, ¿cuánto le salió esa pantallota? Ah, pues ni sé, la señora la fue a sacar ahí al Coppel, ¿verdad? ¿Y cuántos pagos va a hacer? ¿O cómo sabe usted ahí cuánto va? Ni sé, la señora que sabe, ella siempre me pide que le dé 120 pesos a la semana, porque viene el cobrador. Oiga, ¿y no pensó a lo mejor en hacer de material, cuando menos esta bardita que colinda aquí con su vecino? No, el vecino ese es muy a todo dar, ese no me va a dar problema. Oiga, y veo que sus niños están jugando, apenas son las 11 de la mañana. Ah, esos ahí todo el día se la pasan. Pero se están peleando. Ah, así son diario. Una dejadez. Ellos están causando su propio mal. Y es que los versículos que acabamos de leer, el 7 y 8, son exactamente la versión contraria a lo que esta sociedad y estos comerciantes promueven, ¿verdad? Tú trabajas arduamente, no mereces dormir en un colchón convencional. Cómprate el ortopédico ultrasonido, quién sabe qué tanto le ponen ahí, en cómodas mensualidades para que tu cuerpo realmente descanse. Llámanos para una consulta gratis. Y ahí va aquel incauto y llama, ¿verdad? Oh, sí, estoy seguro que usted batalla para dormir de lado, ¿verdad? Es que dormir de lado, de su lado izquierdo, es lo que todo médico recomienda.
Este colchón tiene la facilidad y empieza la vendimia. Y su colchón está bueno. A lo mejor sí, ya tiene sus 8 o 10 años, pero está bueno su colchón todavía. Y no duerme incómodo, duerme bien. Pero como vio ese anuncio, entonces dice, sí, cierto, como que de repente, ya cayó. Todo lo que tiene que hacer, mire, ahorita nada más déjeme aquí su número de seguro social y $100. Y mañana está ahí en su casa. Nomás eso, sí, ok. Va a tardar 11 años en pagarlo, pero ahí va a estar. Y luego todavía le sale ahí lo picoso, ¿verdad? Yo no necesito crédito. Aquí traigo, ¿cuánto cuesta? $7,000. $7,000. Ahí está, llévamelo. Consumismo. A mí me sorprendía cuando viajé todos esos años que viajé, 11 años ininterrumpidos. Me bombardeaban la publicidad porque usted es un ejecutivo de élite. No vacacione como los demás. Lo esperamos en la suite presidencial de Sheraton, Puerto Vallarta, con un 40% de descuento. Solamente tantos miles de pesos y esa oportunidad de agasajarse y tratarse como se merece, le será otorgado. Y entonces yo empezaba a decir, oye, a lo mejor sí me lo merezco. Tanto que trabajo, tanto que viajo. Ándale pues, échamela. Y pum, caía uno. ¿Cómo caben o cómo suenan todos esos conceptos cuando llegamos al versículo 7 y 8 de 1 Timoteo 6? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es como si con la frase del versículo 11 de Filipenses 4, en donde dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, Pablo describiese lo que significa para él y habrá de significarle a su amado consiervo Timoteo eso que allá escribe, cualquiera que sea mi situación. Hermano, Dios te ha salvado, sí, tú eres tal vez de los artífices de Demetrio. Es importante que sepas que debes contentarte cualquiera que sea tu situación. Y si vas a tener que dejar de participar en ese oficio, que no solamente es idolátrico, es pecaminoso, y te priva de acercarte a Dios para servirle, para atenderlo, para crecer en tu vida en Cristo, debes hacerlo. Pero no me va a gustar. Debes aprender entonces a contentarte con lo que suceda. Muchos de nosotros no queremos hacer ningún cambio, ¿sabe por qué? Porque no nos va a gustar. Vas a tener que cambiar de trabajo, hermano. Pero si cambio de trabajo a lo mejor no me alcanza. Pues cambia. Va a ser un paso de fe. Tal vez el cónyuge tendrá que dejar de trabajar o mesurar sus horas o tener una mejor comunicación con el cónyuge respecto de cuándo trabaja y en dónde trabaja. Pero eso me va a causar un poco de problema. Aprende a contentarte. Lo único que tenemos que tener es sustento y abrigo. Nada trajimos, nada podremos sacar. Quiere decir materialismo, cero. ¿Cuál es entonces la clave del contentamiento? Gracias por la pregunta. El versículo 8 nos da la respuesta. Si se tiene sustento y abrigo, podremos estar contentos con esto. Consumismo, cero. Consumismo, cero. Consumismo, cero. ¿Hay alguna otra necesidad material que no esté incluida en estos dos vocablos? Alimento y abrigo. La palabra que Pablo usa aquí en griego es una palabra que si estuviese bien pronunciada sonaría como esquepasma. Y ocurre únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento y significa todo lo que cubre y protege.
ya sea de vestido o el techo de una habitación o vivienda. No tiene que estar entonces en un código postal privilegiado, no tiene que ser amplio, no tiene que ser hipercómodo. El maestro lo enseña así, como un valor incalculable de vida. Imagínese por un momento al maestro ahí, en el monte de las bienaventuranzas. El Señor muy probablemente está predicando, a sus espaldas está el mar de Galilea, y en la pendiente, en esa pendiente hacia arriba del monte, están todos los que están oyendo su enseñanza. Y es el capítulo 6 de Mateo, versículo 25, en donde el maestro les dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo retórico de este interrogante del maestro ante sus oyentes es imponente. Sí, lo diré. Es sobradamente interesante cómo en la cultura judía hay gente muy pudiente. En sí, la mayoría de los habitantes de La Joya y de Rancho Santa Fe, que son los lugares más exclusivos aquí en el área del condado de San Diego, son judíos. Pero ni entre ellos ni con los que no somos judíos comentan sus condiciones económicas. Ni dicen: ya hice este negocio, ya hice este otro. No es tema de conversación. Tienen mucho más que lo que necesitan como abrigo o como sustento. Así es que simple y sencillamente no le den importancia, porque la gracia de Dios está sobre ellos. Bueno, hermano, eso será los judíos, nosotros somos mexicanitos o somos centroamericanos, nosotros sí tenemos que preocuparnos si eres cristiano o no. Tienes que ocuparte, pero no preocuparte. Y muchos de nosotros estamos atados a esas codicias necias y dañosas. Punto número 3. ¿Por qué es importante considerarlo? Podrá preguntar alguno. Pablo sabe lo que va a enfrentar Timoteo. Y en el versículo 9 menciona lo que trae destrucción y perdición. Lo que trae destrucción y perdición en este punto número 3. El contraste de la gran ganancia acompañada de contentamiento es la insatisfacción del creyente. No es que realmente estés mal, pero estás insatisfecho. ¿Por qué? Bueno, porque yo veo que a fulano le va mejor, porque a perengano le pagan más la hora, porque sultano tiene más prestaciones en la empresa en la que está, porque yo tengo que trabajar 2 o 3 trabajos y aquel nomás trabaja 1, y entonces la insatisfacción invade. El contraste de la gran ganancia acompañada de contentamiento es la satisfacción del creyente. Los peligros y la ruina de los que se dejan llevar de la codicia de las riquezas materiales, entendemos entonces que refiere entonces de manera específica, particular y personal a aquellos que quieren enriquecerse. Este quieren no es respecto a solo un deseo convencional. La palabra en original denota una fijación vehemente, que está dispuesto a todo por enriquecerse, dispuesto a todo por enriquecerse. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo me voy a comprar un día un carro con milla cero. Y si tengo que trabajar el doble o tengo que trabajar el triple, no me importa, yo quiero un carro con milla cero.
Que cuando yo me suba y empiece a manejarlo, empiece a manejar la milla número 2, 3, 4, 5 y 6, 7 en ese vehículo. No importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a tener que comprar una casa, o cuando menos rentar una casa en ese código postal tal. No importa lo que tenga que hacer, pero mi hijo va a tener que ir a la universidad fulana de tal. Quieren enriquecerse, quieren ese estatus. Todo aquel que siendo parte de ese engranaje comercial económico, en el que ha vivido y tiene años de practicar y conocer y hasta dominar, va a querer eso. Pero una vez convertido va a experimentar insatisfacción en aquello que siempre le concedió satisfactores. Y ha habido gente que a mí me dice, hermano, no me pida eso, yo estoy acostumbrado a siempre hacerle así, porque nunca me ha gustado estar pidiendo prestado. Pregúntate si cuando pides prestado no porque no tengas, sino porque mal administras lo que tienes. Lo mal administras, lo malgastas. ¿Cómo es posible que una familia que está casi en el mínimo, con 2 salarios, el de la señora, el del señor, trae al hijo con un iPhone 14? ¿En qué cabeza cabe eso? Y como tiene que dar el pago mensual, no puede dejar de trabajar. Y está vendido al patrón, ¿por qué? Porque tiene que comprarle al hijo, a la hija y al otro hijo y a la otra hija todos los gustitos que le están pidiendo. ¿Por qué? Porque la presión de los amigos así los tiene a ellos. Y aquel está con pucheros porque no tiene ya el juego nuevo. Ya todos lo tienen y yo no lo tengo, ya cómpramelo. Me dijo, no hay recursos. ¿Cómo no hay recursos? Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Y ahí está cumpliéndole el capricho aquella. ¿Verdad? Entonces, que no es porque no tenemos. Cuando ya nos convertimos al Señor, no quiere decir que no vamos a experimentar una insatisfacción en aquello que siempre nos concedió, los satisfactores de aquella codicia. El eminente riesgo de caer en tentación y lazo es real, está latente y la disposición divina es clara. Caer no para levantarse, sino para quedar atrapado. Es una caída de la que no se va a poder recuperar en breve. Es precisamente donde está el engaño. Y por consecuencia, dice ahí el versículo, se hunden. Se hunden, mire, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, dice, que hunden a los hombres. Se hunden. Se hunden. Vino ahorita a mi memoria la vez que Isaac me dice que estando en la todopoderosa naval de los Estados Unidos, el barco al que él estaba asignado estaba en muelle, aquí en Coronado. Y entonces, cuando estaba ahí, pues mucha de la carga del barco se retira y mucha de las paredes de este portaaviones nuclear, al no tener toda la carga que lleva cuando va en misión, pues hasta 2 o 3 metros de las paredes del barco salen hacia arriba, flota. Y aprovechan para tener a los soldados o a los militares ahí enlistados para darle una limpieza a esa parte que sale y la parte que necesita hacer algún resane o pintarla, hacerlo. Y entonces salen a veces 2 o 3 equipos en lanchitas, en una panga donde caben cuatro muchachos ahí, ¿verdad? Y mientras uno está controlándolo, los otros 2 están ahí tallando, lijando y pintando, y luego ya se van y así hacen la tarea alrededor del barco, que les puede tomar hasta 2 semanas, según me decía. Pero a él le tocaba
participar en todas esas tareas y les tocaba estar en una panguita, en una lanchita. Y esa lanchita en la que él estaba tenía una pequeña ruptura. Y esa ruptura implicaba que se metiera el agua. Entonces ahí estaban en la gran naval de los Estados Unidos, haciendo un trabajo para el Carl Vinson, ¿verdad? Este portaaviones nuclear, en donde los 4 muchachos que estaban ahí arriba, uno estaba dedicado particularmente a estar sacando el agua. Y en alguna ocasión, en los turnos, le tocó a uno que fue medio negligente en estar con la suficiente rapidez sacando el agua, de manera que la lanchita se hundió. Y allá van los 4 muchachos hundiéndose. Y bueno, ahí donde están estos barcos, no está bajito. Sí hay bastante profundidad. Y aunque ellos fueron entrenados para nadar y saben nadar, no deja de ser un poco alarmante. Menciono esto porque cuando la palabra de Dios dice aquí que se hunden es porque implica esa desesperación completa en la que se hunden. Lucas 5:7 menciona una desesperación como esta. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Estamos refiriéndonos a la pesca milagrosa. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, dice, que se hundían. No habían podido pescar y ahora resulta que llevaban tanto pescado en las barcas que éstas se hundían. Deben haber estado temblando aquellos pescadores. Que no viniera una olita un poquito más fuerte porque se los iba a llevar y iban a quedar hundidos. Bueno, cuando pensamos o consideramos la destrucción y perdición, tiene que ver con hundirse. Regularmente cuando hay alguien que naufraga, a reserva que tenga ayuda inmediata, muy probablemente puede hundirse para morir nada más. No tiene más alternativa. Se hunden en la destrucción y la perdición. Destrucción lo entendemos como lo contrario a construir. Y perdición es lo contrario a ser encontrado, a ser rescatado. Así que ya podemos vislumbrar lo dañosas que son esas codicias necias. Esas codicias necias. Concluyamos entonces, codicias necias y dañosas con el punto número 4. Extraviados de la fe y traspasados de dolor. Este punto número 4 tengo que decírselo a cada uno que escucha mi voz ahora mismo. Y si se ha distraído antes, por favor no se distraiga, es el último punto ya. Que su atención no se distraiga en este último punto del mensaje. Puedo decirle que si ha estado atento los 3 previos, este punto 4 podrá apreciarlo mucho mejor en todo lo que vale. Pero si acaso se distrajo varias veces y ya no puede conectar los conceptos de la prédica, así como se ha venido exponiendo, aún así, ponga atención a este 4 punto y podrá captar lo suficiente para que la gracia de Dios dé testimonio a su espíritu. Así como la piedad es la raíz de todos los bienes. ¿Cuándo dijo eso, hermano? En este mensaje lo mencioné ya, pero está ahí en 1 Timoteo. Ok, vamos a ver qué dice el 4:8 de 1 Timoteo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ahí está. Ok, así como la piedad es raíz de todos los bienes, así la codicia es raíz de todos los males. Pero ella sola es suficiente para causarlos, es decir, es como autodidacta la codicia. Muchas de las veces no necesitamos que alguien nos influencie a ser codiciosos, nuestro propio pecado es una concupiscencia. Entre los males causados por ella, Pablo va a mencionar 2.
La codicia causa, cuando menos, estos dos males: el extravío de la fe. Una persona afectada por la codicia se extravía de la fe. No concibe los conceptos de la fe como conceptos válidos para sí misma. No les ve valor. Conceptos de la fe, pues eso será para el pastor, eso será para los espirituales. Yo con que no ande tan mal, yo con eso le doy gracias a Dios. Es la codicia la que causa esos pensamientos. El verbo que Pablo usa aquí tiene la connotación de un extravío, como si fuera un extravío espacial, comparable con la órbita desconocida de un planeta. No se refiere a una apostasía, porque si usásemos esa misma ilustración, ese sería un curso en el que el planeta se alejaría permanentemente para nunca más volver. Acá significa un desvío difícil de corregir, pues. Una órbita de la que el planeta no se puede desviar. Yo soy codicioso, 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 codicioso. ¿Qué te parece si vamos a orar codicioso? ¿Qué te parece si vas a la iglesia codicioso? ¿Qué te parece si hacemos un devocional codicioso? La codicia. La codicia. No encontramos un extravío tan vil y tan descarado como el que provoca la codicia. En esa órbita desconocida, entonces, el planeta difícilmente va a romper ese ciclo. Un proceder desviado, difícil de corregir. Extraviado. Sin abrazar la piedad, sin que le interese congregarse puntual y regularmente, sin que le signifique mucho meditar en la palabra de Dios, sin que sea movido a tener comunión, comunicación y consulta mediante la oración con Dios. Todo es un self-talk, es un hablar consigo mismo. ¿Qué hago? No, pues no me conviene ir, a lo mejor, no, si voy, a lo mejor esto, a lo mejor aquello, mejor, no, le voy a decir que sí, porque sí, y puro razonamiento aquí, en mi yo, en mi ego, en mi yoyología. ¿Dónde está Dios? Estoy extraviado. Extraviado de la fe, sin compartir ni proclamar el evangelio a nadie, sin guardar un buen testimonio, extraviado de la fe, pues. Pero no solamente se extravía de la fe, sino también, debes saberlo, es traspasado de muchos dolores. Se leería mejor, según una traducción que nos presenta la Biblia de las Américas, se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Cuando dice traspasado de muchos dolores. La palabra dolores que la Escritura nos revela aquí es un dolor como el de parto, dice. Y aunque el verbo original expresa dolor, de ese que es como traspasado de lado a lado o de parte a parte, son dolores indistintamente intensos como para causar un shock de dolor. Usted sabe, cuando hay un shock de dolor, la gente se desmaya. ¿Cómo? De dolor. El dolor fue tan intenso que conscientemente no podría soportarlo. Si lo hubiera intentado soportar, podría matarle un paro cardíaco. Y una medida preventiva que el cuerpo tiene es un shock, inconsciencia. ¿Para qué? Para que en ese estado de inconsciencia ya no se perciba ese dolor. Un dolor tan intenso entonces que traspasa. Cuando llega, desafortunadamente, ya poco se puede hacer. Ya. El dolor se causó. Ya aquello que tus codicias necias y dañosas
provocaron en tu relación laboral o en tu relación ministerial o en tu relación familiar, alcanzó el punto en el que ya no se te quiere dar más oportunidad. Tengo que decirlo, es el punto en el que muchas de las veces tragedias aparecen. Viene en mi memoria aquella familia que se vio realmente turbada, en donde la esposa era un tanto cuanto frívola, capaz, sí, capacitada también, buen trabajo, mejor que el de él, yo creo que sí. Pero los años pasaron. Y llegó el día en el que, así como veo aquí a matrimonios, ese día se le vio a ese matrimonio en la iglesia. Y fue un bonito servicio. Pero al día siguiente, producto de las codicias necias y dañosas ya ahí por años, que llegaron a extraviarlos de la fe, alcanzaron el punto en el que provocaron dolores irreversibles. El esposo se suicidó. Y para todos fue sorpresa. Un día antes habían estado en la iglesia, luciendo bien como matrimonio. Pero cuando nos volteamos a ver unos a otros, la sorpresa no dejaba de ser, hasta que la hija mayor de ellos empezó a comentar qué es lo que había estado pasando ya por años. Las codicias de lo que la esposa quería alcanzar terminaron abrumando la vida del esposo. Y llegó a creerle la mentira de que él no era un bueno para nada. Y esas fueron las palabras que dejó en su nota de suicidio. Ya me convencieron de que soy un bueno para nada. Y si eso soy para quien debería significar la razón de su vida, entonces ¿para qué quiero la mía? Y se suicidó. Ese dolor es un dolor que traspasa. En sus 3 hijos e indiscutiblemente en la ahora viuda. Así es como podríamos entender lo que a la letra les leo en una carta suicida encontrada en el bolsillo de un millonario. Esta carta dice así: he descubierto durante mi vida que montones de dinero no traen la felicidad. Me quito la vida porque no puedo hacer frente por más tiempo a la soledad y al aburrimiento. Cuando yo era un obrero corriente en Nueva York, era feliz. Pero ahora que poseo millones, estoy infinitamente triste y prefiero la muerte. El alcance de las codicias necias y dañosas. Pregúntese si no es usted víctima de una postura como esa. La palabra de Dios es clara. Allá en el 10:22 de Proverbios nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. No dice la abundancia de Jehová, dice la bendición de Jehová. La bendición de Jehová. La bendición de Jehová. Oiga, la bendición de Jehová puede ser un plato con morusqueta. ¿Así le dicen morusqueta?
al arroz con frijolitos de la olla. Arroz blanco con frijolitos de la olla y un huevo frito encima. Se me hizo agua la boca. Una mesa de unos 6 o 7 chiquillos con papá y mamá, su plato de morusqueta cada uno. Unas tortillas así entre quemadonas en medio. Bien puede describir la bendición de Jehová. Esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muy diferente aquella vez que atendiendo como chofer a un doctor que fue a una conferencia allá en la iglesia en Chicago. Él siendo un eminente cardiólogo, creo, acá en México, radicaba en Cuernavaca y era miembro de aquella iglesia que fue invitada a estas conferencias y fue así a Chicago. Y resulta que en Chicago tenía un entrañable amigo médico también, cardiólogo también, con quien había estudiado la especialidad. Y como el pastor ahí me había dado la comisión de poder ser el valet de estos dos hermanos, entre ellos este doctor al que estoy refiriéndome, digo, aquí está, ellos rentaron el carro, pero Gerardo, tú conoces el área, tú tienes disponibilidad esa semana, sé tú el guía o el valet de estos hermanos. Y hubo una tarde que el hermano, doctor, hizo cita con su colega cardiólogo para cenar ahí en Chicago. En aquel tiempo no había GPS ni nada de eso, entonces no era fácil encontrar los lugares. Pero ubicaba bien la área donde estaba el consultorio del doctor. Entonces hicieron planes para encontrarse en el consultorio de este cardiólogo ahí en Chicago. Por ahí como en el piso 30 de uno de esos rascacielos pegadito al río Chicago, ese río que tiñen de verde todos los 17 de marzo, porque tienen en mucha estima a San Patricio, ¿verdad? El día de San Patricio. Y ahí estaba a un ladito el edificio médico donde el cardiólogo daba consulta. Y pues llegamos, y cuando estábamos entrando en la rampa del edificio, no había celulares en aquel tiempo. Me acuerdo que entró al SkyTel, ese dispositivo de mensajes, decía: mi última cinta está cancelada, si quieres nos vemos en mi casa. Él contestó: pues ya estamos aquí, te seguimos. Y dice: sí, entonces vaya al estacionamiento, al piso número tal, me acuerdo. Ya fuimos, nos esperamos ahí un momento y sí, vimos cuando la persona salió del elevador y caminó hacia su carro, ¿verdad? Un Jaguar del año. Y ya se saludaron a distancia y dice: vámonos. Y ya bajamos todo el edificio, llegamos a su casa, ¿verdad? También el piso 40 y tantos de otro rascacielo ahí en Chicago. Y pues entramos al estacionamiento, bajamos, ya se saludaron, se abrazaron. Vente, vamos a comer. Y ya entramos, llegamos al elevador y vamos para arriba, ¿verdad? Y pues el elevador abre y lo que abre es, cuando abre la puerta, es su sala. No voy a exagerar si es del tamaño de la iglesia, la sala del departamento ahí. Y sale un mayordomo, así bien, de etiqueta, y luego se acerca a la cocinera y le pide que confirme cuántos vamos a comer. Y luego ya yo le digo: ¿sabe que necesito usar el baño? Y salgo al baño, y es un baño que está más amplio también o el baño más grande que usted se puede imaginar. Ahí es el baño. Y luego en el baño hay un ventanal que puede ver el lago Michigan de ese lado. En otras palabras, estoy hablando de la riqueza por todos lados, pero abundancia. No era una finca como las que puede haber aquí en Rancho Santa Fe o lugares así. Pero estamos aquí en un piso 40, todo el piso es un departamento con lujo que ni siquiera me podría yo haber imaginado hasta esos años de mi vida. Y luego ya nos sentamos
Yo recientemente había terminado en el Poli la carrera de químico y me dice el doctor, no tengo mucho que decirte respecto a qué te debo aconsejar, pero te voy a mandar por ahí algunos datos de gente conocida que yo tengo en la química, pero realmente yo soy más en la farmacobiología. Tú eres industrial. Sí, yo soy industrial. Entonces no puedo ayudarte mucho, pero sí sé que tal o cual universidad te conviene. Hablando como si el hermano Garza tuviera posibilidades de ir a una universidad de aquellas, ¿no? Total que ya ellos empezaron a platicar por un rato, hablando de sus tiempos de compañeros en la especialidad. Y sonó una campanita así como en las películas, ¿no? Pilín, 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 pilín. Ya está lista la cena. Entonces yo le pregunto al doctor con el que yo iba, le digo, ¿no tiene familia él que vive aquí con él? Dice, no sé. A ver, le voy a preguntar. Y le pregunta. Y le dice, oye, ¿vamos a cenar solos? ¿No tienes? Dice, no, pues ya tengo 2 años de divorciado. Mis 2 hijos están enemistados conmigo. Pero tengo una buena cocinera. Pásenle, vamos a comer. Todos los millones que se puede imaginar viviendo solo. En un inmenso departamento donde caminar hace un eco. En la práctica de una especialidad en la que debo suponer era exitoso, pues era evidente. En un carro, un Jaguar, se imagina, $500,000 en un carro. Pero solo. Ni esposa, ni hijos con él. Eso es un dolor que traspasa. Lo único que puedo decirle esta tarde para concluir es que o piedad acompañada de contentamiento o extraviados de la fe y traspasados de dolor. No hay un punto intermedio. Que por la gracia de Dios podamos escoger la primera. Y si acaso hemos caminado por la ruta de la segunda, a partir del día de hoy, la abandonemos. Si lo hiciésemos así, yo creo que estaremos haciendo bien. ¿Puedes cortar el video, Carla, por favor? Vamos a avanzar para tener y celebrar la Cena del Señor.